Este tema, por supuesto, ya implica unos sólidos conocimientos de Kabbalah, y nosotros, no sé si sea ventaja o no, pero tenemos una herramienta al estudiar la Kabbalah hermética muy rica que nos abre una puerta que la tradición original de la Kabbalah no la tiene como tal, que es poder transmutar una letra, una energía, una inteligencia en, yo lo digo jugando, ¿no? En monitos, es decir, en caricaturas, es decir, a través de imágenes arquetípicas del tarot. Respecto a este tema en particular, el Simsum Aleph, eh, poco es lo que intelectualmente podemos hablar, ya que nuestra mente, nuestra vina, conceptualiza las cosas. Y el infinito, como lo ha demostrado Cantor, no puede ser comprendido por una mente finita, porque ¿qué mente finita puede definir infinitos finitos y finitos que sean infinitos? Cantor en este aspecto sabe a lo que se refiere cuando nos habla del finito infinito y del infinito finito y de las limitaciones de la Binah en el ser humano, las limitaciones en el concepto en el ser humano, y por supuesto, si el hombre está limitado en el concepto de la Binah, está limitado en el lenguaje que se expresa a través o procura expresar el mundo de las ideas de la Jogma a través de un espacio reducido lingüístico, con lo cual quedamos atrapados en una paradoja bastante irreconciliable. Pero como mencionaba al principio, eh, nosotros como estudiantes de la Kabbalah hermética tenemos el tarot, y esta pregunta es complicada y no quiero, o no tengo los elementos suficientes para contestarla. Invito a la persona que la realizó a meditar en ello. Esto no es de meditar de ser o no ser, el infinito, mi concepto de la mirada, es decir, no es por el mundo de la abstracción, de la razón, como tenemos que inteligir este concepto para poderlo entender, sino es a través de conectarnos con los aspectos arquetípicos de la Jokma, que por supuesto emanan toda esta energía del mundo de Atzilut, porque hay que recordar, dentro de la Binah de Yetzirah, dentro del mundo de Yetzirah, dentro del universo de la Yetzirah, correctamente expresado, dentro del universo de la Yetzirah tenemos el árbol arquetípico de las 10 Sefirot que tú conoces. Eh, Dentro de esta Yetzirah, en el universo de Jokma, de nuestra Jokma, dentro de la Yetzirah, nos permite conectarnos con el universo de Atzilut para entenderlo, pese, pese a que el ser humano no está enlazado a el universo de Atzilut en su conformación, sino aparece en la creación del Simsum Pet en el universo de la Bria. Y además, a través del universo de Yetzirah, de su esfera divina, podemos conectarnos al universo de la Bria. Entonces, desde Yetzirah, Jokma nos conecta con Atzilut. Desde Yetzirah, Binah nos conecta con la Bria. Y por supuesto, Tifiret, en su explosión como Seirampin, nos conecta perfectamente con el universo de Yetzirah. Y finalmente, desde Malkut y Yetzirah, desde el universo de la formación, podemos entender los efectos del fruto del árbol de la vida que se expresan en el mundo de Asia, en el universo fenomenológico. Entonces, al tener todo este conocimiento, se nos abre a nosotros una puerta extraordinaria. ¿Cuál? Que podemos meditar las letras en hebreo, estas que yo tengo atrás, de las cuales yo traigo mis dudas para ustedes. Ajá. Independientemente de lo que ustedes traigan para mí, hay una meditación que se hace y que podemos llevar a cabo en otra sesión,
o al final de la sesión que cerremos el primer video, inteligir, conceptualizar, formar. Si es así, entonces en la siguiente yo propondría hacer una meditación cabalística hermética, transformando todo lo que hemos visto atrás y todo lo que vamos a hablar en imágenes. Esto que le estoy diciendo no es algo que yo haya inventado porque lo he estudiado ahorita, aquí y ahora. No, no, no. Es un ejercicio que se hace dentro de la serie, una vez que se termina el curso de Fundamentos del Tarot, es decir, el estudio básico de las cartas, de la Aleph a la carta 21, a la carta del mundo, se pasa a un segundo nivel mucho más interesante, un segundo libro dentro de la corriente Paul Foster Case, en donde al estudiante al final, ojo, al final, se le hace meditar todo esto a través de todas las series del tarot. Obviamente para eso se requiere entrenamiento, pero nosotros nada, yo digo, eh, esto que a lo mejor el grupo que yo llevo de Fundamentos del Tarot, esto que yo les iba a hacer eh, meditar dentro de un año a lo mejor, un año y medio más. Qué curioso que se esté dando aquí y ahora, y tampoco es curioso, todos sabemos que es causalidad, que de todos los alumnos que tengo un grupo selecto, que pues, efectivamente así es, eh, haya llegado a este, o hayamos llegado a este conocimiento de los Parsuf, nos haya tocado el corazón y significa que ya estamos listos para no esperarnos año y medio para esta meditación, sino hacerla ya. ¿Por qué? Porque aquí estamos estudiando y la tabla ha aparecido. Regularmente les digo, necesitaríamos año y medio más de preparación, o casi 2 años de preparación para un ejercicio que podemos hacer, o que esta energía que aparece hoy en el estudio de los pasos se nos invita, y digo se nos, en este grupo, se nos invita a hacerla ya. Así que yo propongo, bueno, pues si tenemos aquí la oportunidad, meditémosla, pero a través de la cábala hermética. Ya lo programaremos cuando termine, cuando quedemos satisfechos eh, de resolver nuestras dudas de este primer video. Entonces, no me quiero alargar porque esto no únicamente es la introducción de la introducción de lo que, independientemente de lo que ustedes hablen, yo quiero hablar, ¿no? Aquí recuerden que es mesa redonda para que nos retroalimentemos todos un poquito. Así que bajo ese tenor, como van en mi pantalla, dijimos que era para resolver dudas o enriquecernos a través de los comentarios. Claro que las dudas también nos enriquecen. Entonces, Edgar, una pregunta antes. Pati, ¿Vas a sí, grabar la clase para repasarla? ya se está Bueno, grabando. Ya me habías espantado, ok. ya me habías espantado, dije, y su presentación, y todo este choro mareador, Ay, sí, no me es que vuelve estoy a nerviosita, salir. perdón. Dije, Pero ya, no me vuelva a salir, ¿eh? Me sale sí, una vez, me inspiro nada más una vez, no dos. Ay, Pati, no juegues con mi corazón de esa forma. Ya está. perdón. No, Gracias. qué bueno, porque cuando yo lo hago por el celular, automáticamente como que mi cerebro ya sabe que tiene que poner grabar desde el principio, pero si la sesión la programo en la computadora, se me va el avión. Entonces, qué bueno que me hiciste esa observación, porque sí, si lo hubiese hecho por la computadora, te iba a decir, ay, Pati, gracias, ahora cómo la hacen, hay que repetir todo. Pero no, en esta ocasión sí la hice por el celular. Pero gracias, Pati. Adelante, Lupita. Ay, qué susto. De aquí podemos sacar cosas interesantes que podemos comentar. Uh-huh. En primer lugar, les voy a... esta es una tabla en donde se mencionan los universos de Atzilut, Briah, Yetzirah, Hasia y los Clipots, y va de Keter, Jokmah, Binah, Gesed, Gadurat, Tifiret, etcétera, etcétera, ¿no? Cada orden en el universo de Atzilut es el mundo divino, el universo de la Bria es el mundo arcangélico, el universo de la Yetzirah es el mundo angélico, el universo de Asia es el mundo de los puntos energéticos, planetas o chakras. En términos exactos no hablamos de centros energéticos chakras porque es un término hinduista, sino hablamos de santos planetas. De ahí que, por ejemplo, Madim es Marte, Sadek
es, eh, es Júpiter, Shabbatai o sea, lo estoy traduciendo, es Saturno, Semesh es el Sol, Noja es Venus, Kokab es de Hot, es Mercurio, Levana es la Luna. Aquí lo importante dice que muchas veces el nombre de Yud-Heh-Vauheh que se hace en las Escrituras y en los Santos Testamentos, en algún momento de la historia del pueblo judío, se dijo que era un hombre de tanto poder, que no se podía estar repitiendo por cualquier profano no estudiado, es decir, cualquier judío no estudiado. Y de ahí que se nos hace ver, bueno, se nos hace decir en las oraciones Adonai, cuando en realidad deberíamos decir Yud-Heh-Vauheh, que es el nombre de poder de toda la creación, y nos hacen mencionar el nombre de más poder de Dios, de este Yud-Heh-Vauheh, pero en su universo o en su mundo, en su universo más alto, es decir, estoy hablando de Atzilut, pero en su expresión no más superior, es decir, Keter. Ni siquiera tendrían ellos que rezar Yud He Vav He, tendrían que decir Eheye, Aleph Hei, Yud Hei. Es el nombre de más poder de Yud He Vav He, de la expresión de Yud He Vav He, que ojo, vale 21, lo cual nos da mucha luz. Ajá, 21 cartas del tarot más una. Y es el nombre con el que se presenta Moisés. Eh, aquella luz ardiente en el zarzal y le entrega las tablas de la ley. En lugar de decir la expresión de Yud-Heh-Vauheh, debería de decirse Al-Hei Yud-Hei. Sin embargo, los rabinos bajan el nombre de más poder de Dios en Atzilut, que sería la expresión de Yud-Heh-Vauheh, que engloba todo, o por lo menos Keter, y la mandan hasta abajo, que es Aleph Dalet Nun Yud, que es Adonai. Es más, ni siquiera lo hacen bien. ¿Por qué? Porque dicen Aleph Dalet Nun Yud, Adonai. Y deberían de decir Aleph Dalet Nun, Aleph Dalet Nun Yud más Mem Lamne Kaf. Melech. Melech, la traducción es rey. Pero uno dice, bueno, es que es rey. No, no, no. Quítate la connotación de la corona. Por eso, en el tarot, en la carta 13, tenemos al hombre coronado, porque no es el hombre coronado. Y en mis clases digo, bueno, es que representa Jomá, Yabiná, sí, en ese nivel en el que lo estoy dando los cursos. Pero ya hablando en temas más serios de Kabbalah práctica, de Kabbalah mágica, de Kabbalah teúrgica, en realidad ese personaje está representando las fuerzas de manifestación en Atzilut a través del proceso de generación de el nombre de poder Aleph Dalet Nun Yud Mem Lam Kaf Adonai Melech, que de hecho en el ritual de el ejercicio de luz y sonido de la carta 12, creo que es el ejercicio 25 27, en esos ejercicios de luz y sonido, los que ya llegaron, el ritual que está ahí de protección hace una invocación y ya saben por qué hacemos esa invocación cuando decimos Adonai Mele, cuando, cuando estamos meditando. Y después les voy a abrir otro secretito. Cuando nosotros queremos purificar en trabajos prácticos el agua y la sal para poder trabajarla en una consagración, por ejemplo, de algún templo, de algún lugar, o en la consagración de nuestra casa para protegerla, hay un ritual que después los enseñaré que dice, por todo esto es mantreado, porque estamos evocando el nombre de poder del mundo de Yetzirah en, en la Sefira de Malhut, Adonai Melech. Y entonces, en la mente, cuando estamos haciendo esa consagración del agua para fines ritualísticos, estamos evocando en nuestra mente, en nuestra boca, Adonai Melech. Ya vimos por qué. Y en nuestra mente, Aleph Dalet Nun Yud, porque estamos transmutando la energía, o estamos invocando la energía del número 635.
lo cual no es chiquito. Por eso, inclusive los judíos bajan y en vez de decir Yud He Vav He, o en vez de decir Aleph Dalet Nun Yud Hei, He, ponen Adonai. Pero para no para no mover cosas, para que el pueblo judío no moviese cosas ignorantemente, le quitan 3 letras. ¿Cuál? Mem Lamed Kaf. ¿Qué significa? Melek. Por eso hay muchas cosas porque está mandando flechas por debajo para la gente que no sabe, que le quede perfectamente bien entendido, y para la gente que tenemos este conocimiento, dices, hijo, qué padre, porque ahora estoy entendiendo mucha de la estructura que yo tengo atrás. Personalmente, a mí este video me está dando a mí mucho entendimiento de otros trabajos que vienen adelante, como esto que estoy diciendo de Cábala Práctica, para hacer invocaciones de una de las sefirots. Entonces, ahí es importante. No se preocupen. Es que dijiste que en el mundo de Yetzirah, pero era la columna de Atzilut. Perdón, en el mundo de Atzilut, fe de Sí, ratas. Sí, sí es Atzilut. Sí es Atzilut, sí, ¿verdad? por supuesto. Porque Aquí estaba está. Es de Atzilut. en esa... O sea, es la vibración más baja del universo de Atzilut. Y hay que recordar que el universo de Atzilut es la manifestación de cómo funciona este Yud He Vav He en su esencia pristina, y de ahí el enlace que voy a hacer de la pregunta que reflexionaste acerca, o del pedacito que reflexionaste acerca de las raíces del alma están en Atzilut. Aquí está la respuesta. ¿Por qué? Y me voy a, voy a contestar esa. En Atzilut es el nombre de más poder Hola. de Yud He Vav He antes, porque recuerden, el universo de Atzilut está dentro del Simsum Bet, dentro del Simsum Aleph. Y las fuerzas de Briah, Yetzirah y Asiá están ya en el plano de la manifestación del Simsum Bet. Entonces, aquí cuando estamos hablando es Atzilut. Por eso, pese a que el ser humano como alma aparece, digo así, aparece en manifestación en el universo, en la ruptura del Simsum Bet, en la creación del universo de Briah, que es el universo de las leyes conformadas, ya el ser humano está inscrito como raíz en Atzilut. Y por supuesto en la Briah le llaman Metatrón, Ratziel, Zadkiel, Camael, Rafael, Janiel, Miguel, Gabriel. No, nosotros no entendamos Gabriel. Ese fue un nombre lindo que le pusieron para poder pronunciarlo. Eso lo hemos platicado en algunas clases. Gabriel, que es Gimel, Bet, Reish, Yud, Aleph, Lamed, para poderlo pronunciar, le intercalan vocales. Esa intercalación de vocales es lo que nosotros conocemos como Gabriel, pero bien podría haberse llamado Gibriel, o Gubriel, o Gobriel, o Gobrael, y no importa cómo, o sea, no importa si le cambias las vocales, sino las consonantes. Entonces, las raíces del ser humano, por supuesto, están en la manifestación del universo de Atzilut en Malhut del mundo atzilútico, de todas las esferas, pero ojo, las esferas existían como idea en Atzilut, no como manifestación, sino como idea únicamente. Este ejemplo siempre lo pongo en clases. Es como cuando tú quieres construir tu casa, tú tienes tu casa en tu cabeza, no la tienes en planos. Tú tienes ¿qué idea tengo? Tengo la idea de una casa que tenga 3 recámaras, que tenga 4 baños, que tenga alberca, pero no sabes cómo va a ser la alberca, no sabes cómo vas a definir cada baño, no sabes cómo vas a poner el pórtico, no, pero quieres un pórtico, sí, pero ¿cómo? No, no importa, quiero un pórtico. Eso es Atzilut. Entonces, las raíces del ser humano están en Atzilut, por supuesto, pese a que la manifestación o el principio de la manifestación de la ley conforma a la Neshama, desde la Briah, para que después se exprese en
Yetzirah con su Ruach, en Asia con su Nefesh, pero hay que recordar que en el universo de Atzilut ya estaba Haya, y en el universo de Aaron Kadmon, la esencia de la totalidad de la unidad pristina del infinito, estaba el alma del ser humano que se denomina Yehida. Simplemente cuánto tiempo nos está llevando, hay que tener conocimiento de todo esto, este árbol, no de este árbol, sino de esta estructura de 40 nombres. Bueno, en realidad no son 40, son 50 porque está el árbol oscuro que siempre omito hablar, porque llegará su momento de hablar, que es la cola de Satán, es el árbol de la muerte. Pero bueno, ese es otro tema. Llegaremos. Que se meta un poquito más a las clipots y entonces ya hablaré de las famosas cáscaras y del aspecto del mal y bueno, ya hablaremos en su momento, ¿no? Entonces, aclarar tu duda de por qué las raíces del hombre están en Atzilut, la Hayá del hombre está en Atzilut, porque Hayá y Ejidá pertenecen al universo del Simsum Aleph, que es lo que él nos está mencionando, y la Neshama Hayá y Ejidá, la Neshama Ruach y Asia está en el universo de la manifestación de la dualidad del plano de la explosión del Sería Simsum Bet. Neshama, Ruach y Nefesh. ¿Sí? Neshama, Ruach Ruach y Nefesh y Nefesh. dentro Está. el Simsum Bet. Y el alma del hombre, Hayá y Ejidá, Atzilut, el Adán Kadmon, está anclado en el Simsum Aleph. Por ¿Sí? eso, y esto da mucha tela para que cortar, por eso el ser humano tiene que bajar al universo de Asia para poder trabajar Ruach y la Neshama. Y Nefesh. Y ser, Y Nefesh. por supuesto, porque el nivel de Nefesh es un nivel de expresión del cuerpo físico, del nivel de los instintos. Ruach es el cuerpo emocional y la Neshama es el cuerpo mental. Haciendo un parangón, que nunca me gusta hacerlo por las notas que se quedan afuera, pero haciendo una relación con el hinduismo. La Neshama es el cuerpo mental del ser humano, Ruach es el cuerpo emocional del ser humano y Nefesh es la energía instintiva del ser humano. Y de ahí que la razón se ate, la razón, la intuición, la conciencia se ate a la Neshama, la inteligencia emocional al universo de Yetzirah y los instintos al universo de Nefesh. Bueno, al universo de Asia, en el plano de manifestación de cualquier alma, en la expresión de Nefesh instintiva. Y eso aplica desde el ser humano, el perro, el gato y las abejas, como un alma de expresión comunitaria. Eso también ya lo hemos platicado mucho. Sí. Que se ancla el ser humano a los 40 días de nacido, hay mucha tela de donde cortar. Ojo, ¿ustedes creen que sea casual que Jesús haya ido al desierto a ser tentado por el diablo 40 días? ¿Ustedes creen que 40 años se tardó Moisés en el desierto? ¿Ustedes creen que 40 días el, creador del Islam, el creador del Islam, Mahoma, también pasó por 40 días? Y si ustedes buscan las relaciones de 40, son todas las historias. En realidad, quiten las historias y lo que representa es que, por ejemplo, hablando de Jesús o hablando de Moisés o hablando de Mahoma, cuando hable de 40 años o 40 días, es que su alma logró la concatenación de los 40, de los 40 mundos, desde Keter a Jokma, de los 40 mundos representados en su alma en los niveles de Nefer, Ruach, Neshama y Hayá, es decir, se expresó, conoció y dominó los universos de los 40 mundos, de los 4 universos, desde Asia hasta Yetzirah. Por eso el número 40, cada vez que lo busquen y que lo encuentren en muchas historias, ¿no? Por ejemplo, y eso es lo que a mí me fascina, Huitzilopochtli, antes de nacer de su madre, que iba a ser atacada por la Coyuxauhtli. Recuerden que, como dijo José José, todos tenemos una Sarita en la familia.
ahí también, era la Koyoshaushtli, invitó o, eh, evocó a sus 400 hermanos para ir a darle muerte y castigar a la madre. Ojo, ahí hay mucho que hablar, pero otra vez, 440. No es casual. Y si buscan el número 40 o 400 o 4000, lo van a encontrar en 1000 lugares. A lo que se refiere es cuando una persona logra la iluminación, es que logra sostener, pese a su muerte, de forma consciente, Nefer, Ruach y la Neshama. Y entonces, aquella historia que le cuentan a los niños que cuando un ser humano llega o baja al mundo, un ángel le pega entre la boca y la nariz. Nosotros entendemos que lo que nos está diciendo es que borra la conexión que hay entre Seirampin, y ahora estamos hablando, ahora ya sabemos por qué Seirampin, y la boca que representa Malhut, a través de la unión de lo que nosotros llamamos Saturno, Sabbatai o la carta 21 en el universo, en el árbol de la vida. Por eso les digo esto, a mí me hizo una explosión de placer, es que se puede concatenar. Por lo tanto, cuando dice que el alma baja a los 40, ahí hay mucha tela de dónde cortar, que no me quiero tampoco extender mucho, nada más sembrarles la duda filosófica. En el alma del ser humano primero se integra Nefesh. ¿Desde dónde? Desde el momento de la concepción. ¿Por qué? Porque hay una lucha por la vida. Cuando un óvulo y un esperma hacen clic, luchan por la vida. Ese nivel de lucha por la vida es la supervivencia de Malkuth, que después se convertirá en los miedos que tiene el ser humano y que lo van a llevar a lo que Jung establece como los arquetipos predefinidos y a la negación de la tabula rasa de Freud. Ese Nefesh ya está integrado en el momento que hombre y mujer, masculino y femenino, un óvulo un óvulo y un esperma se unen, en ese momento aparece Nefesh, baja Nefesh, incipientemente, porque no es que baje Nefesh, voy Lupita, hay niveles de Nefesh, hay niveles de Ruach y hay niveles. ¿Cuántos? 125 por cada uno. Así que hay 125 de Nefesh, 125 de Ruach, 100, y bueno, se pone mucho más complejo. Entonces baja cierto grado de Nefesh. El óvulo, el cigoto, lo que quiere sobrevivir, ahí ya se está expresando Nefesh. Cuando un niño nace, la Neshama no se expresa porque no existe la vasija para contenerlo. El Kli no existe, y ahí otro comentario que hiciste muy acertado, Lupita, no existe el grado de neuronas para poder recibir las antenitas, para poder albergar a la Neshama y que la Neshama se exprese en Guf, en el cuerpo, en el plano de Asia. Oye, y Ruach, el nivel emocional de una persona, sí, en el nacimiento, en el proceso inclusivo embrionario. Por eso es tan importante, y no es tan importante, por eso a la persona se le empieza a crear una personalidad desde el vientre. No es lo mismo, y lo hemos platicado, un hijo que es deseado y que la mamá dice, wow, esto es fruto del amor y va caminando por la calle muy contenta a decir, me acosté con el primero o me casé porque me tenía que casar, porque para salir de mi casa, el hombre que tengo es un borracho, es un alcohólico, es un drogadicto, es un golpeador, es un mujeriego, lo que quieras, y ahora tengo un hijo que no lo quiero. Ah, bueno, esa expresión es el alma, es lo que se le está grabando en el ADN, que en algún momento la ciencia no solamente se va a dar cuenta que el ADN tiene la conformación de los ojos cafés, negros, el pelo chino o lacio, la tez blanca, negra o amarilla, lo que quiera, la altura, sino además también contiene la información de la personalidad del sujeto en el mundo arquetípico que se expresa a través del universo de Atzilut, baja a la Jokmah de Yetzirah en el individuo y se le impregna en el ADN. Baja la información de Bria de esta alma, se le impregna en el universo de Yetzirah en la Binah para que se exprese finalmente como todo en su propia expresión de su parte dentro de la Shekhinah. Muy interesante. Wow. Entendemos por qué, porque es complicado cada tema. Aquí lo estoy tratando nada más así como poquito,
pero nos llevaría a clases y clases, expresar cada una de las cosas y entenderlas. Que ahorita la idea es que ustedes tengan, sembrar la duda filosófica en el espíritu de todos los que somos buenos estudiantes. Adelante. ¿Por qué se le da al universo de Adán Kadmon el hombre primordial si ahí no existía el hombre? No, no lo veas así. La pregunta es, el ser humano, el hombre, el ser humano existe porque es imagen y semejanza del Adán Kadmon. Pero en el ¿Sí? Kadmon no había nada, no existía nada todavía. Ojo, es en el Atzilut dijimos que es como el arquitecto que quiere hacer una casa. ¿Ok? En el Adán Kadmon es la idea de una vivienda, que puede ser un departamento, que puede ser una casa, que puede ser una mansión, que puede ser una... que tengo una preidea de lo que yo quiero. No sé si es un departamento, no sé si es una casa. Tengo la posibilidad de hacer cualquier cosa y todo a la vez. Ese es el Adán Kadmon como ejemplo. El Atzilut ya es, quiero hacer una casa con 3 recámaras. Y en Bria es, esta recámara quiero que tenga esto. Y en Yetzirah le doy la forma y la estructura, los materiales. Y en Asia me pongo a trabajar con los albañiles. Ahora, el Adán Kadmon, el hombre, es el microcosmos, cuya expresión es el macrocosmos. Y de aquí, tu pregunta es muy interesante porque me da la posibilidad de abrir otra ventana. Yo siempre me había preguntado, bueno, cuando empecé a estudiar esto de los Parsifim y bla, 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 en esta ocasión, dije, bueno, a ver, Edgar, en algún momento, inclusive los libros lo mencionan, que el ser humano empieza el conocimiento, y ojo, empieza el conocimiento no desde sí mismo, que a mí me resulta paradójico, no el conocimiento de lo que hace a Edgar ser Edgar, lo que hace a Silvia ser Silvia y lo que hace a Carlos ser Carlos. No, el conocimiento de todas las culturas, de toda la historia, no empieza con el conocimiento de ser o no ser, ahí el dilema. No, empieza con el conocimiento de lo exterior, del macrocosmos, una explicación de por qué hay estrellas, de por qué hay ríos, de por qué hay árboles, por qué hay frutas, del por qué hacia afuera. Tales de Mileto no se preocupó nunca por el ser o no ser, sino qué hacían los dioses, cómo funcionaba el universo. Y vemos en las diferentes culturas, llámese mayas, incas, zapotecas, mixtecas, griegos, judíos, chinos, hindúes, no importa. Siempre el conocimiento es del macrocosmos. Y después, por ejemplo, los griegos, primero fue Tales de Mileto y todo eso, y después, en la época de Sócrates, ya empezaron a inteligir el voltearse hacia el hombre, que el hombre no podía ser únicamente carne, sino y empezaron a construir una dualidad del alma. Y este ser humano como un copy-paste, porque además se dieron cuenta que era un fractal del cosmos. El Bereshit, así empieza el Tanaj, así empieza la Torah, con Bereshit, con el conocimiento del cosmos. Y después, con Ezequiel, se mete y se integra al estudio del Masé Merkabah, el carro de fuego de Dios, es decir, la parte teleológica y ontológica, metafísica, como parte de la filosofía del conocimiento del microcosmos. Igual como es arriba es abajo. El Adán Kadmon va a representar la creación del macrocosmos y posteriormente en la Biblia cuando dice, y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo cual nunca dijo Yud Heh Vav Heh, sino menciona Elohim. Y eso es importante. En el Bereshit nunca se dice Dios, ni Yud Heh Vav Heh,
ni Jehová, ni Jehová, ni ninguno de los 10 nombres que mencionamos en la tabla anterior, sino Elohim. Y hay una equivalencia entre Elohim y gemátrica y en el hebreo de la palabra naturaleza. Es decir, al principio la naturaleza crea al hombre. Al principio la naturaleza crea, en palabras de Elohim, y ya vimos que Elohim es una palabra muy estructurada que representa Dios, es plural, dioses y diosas. La conjunción del principio femenino y del principio masculino, del poder de la creación, que en la masonería nos graban desde el primer principio y nosotros lo tenemos eslabonado en la estrella de 5 puntas del frontispicio entre las 2 columnas del templo de Salomón, masónico, simbolizada con una G, que en realidad no es una G, es una Yud, que es este principio de generación. Entonces, el Adán Kadmon, el hombre primordial, es la estructura básica de la posibilidad del todo, sin que haya nada, porque es parte del Simsum Aleph, porque es parte del Simsum Aleph, que después es la puntita de la Yud, que después se establece como la Yud del tetragrama, es decir, cuando hablemos adelante de la Yud Vav Dalet, Yud Vav Dalet, vamos a entender por qué en el tetragrama, no importa las 4 permutaciones, no cambia, no cambia. Y por ejemplo, bueno, los que andan por aquí como masones, pues nos da una explosión de conocimiento respecto a muchos de los grados donde aparece esta yud dentro de su simbolismo. Grado 4 arriba, grado 18, grado 30, bla, bla. Entonces, bueno, atendida tu duda, Museta, recuerda, si quedaste satisfecha, no entendiste nada. ¿Por qué? Porque no puedo, platicamos al principio, el conocimiento del infinito no puede ser expresado a través de la palabra, porque la palabra se atiende únicamente al concepto de la Binah, a través de conceptos. Y conceptualizar el infinito es matarlo. Pero por lo menos, ojalá que te hayan quedado más dudas.